Estaremos meditando, hermanos, en estos versículos. Romanos 8, vamos a estar leyendo el versículo 12, 13 y 14. Estaremos meditando y ahí vamos a ir al contexto de esos versículos y ahí vamos a pedirle al Señor que nos dirija con la alabanza, con el cántico, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, así como está escrita, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amado y buen Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, tiene poder. Tu palabra es limpia, es pura, Señor. Que solamente tu voz, Señor, se escuche en esta mañana, Señor. Todo espíritu contrario que quiera perturbar en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, cae al suelo por el poder que hay en tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, en esta mañana nos hable, nos dirija y nos enseñe cómo debemos de caminar, Señor, para terminar esta carrera. Bendice, Señor, a mis hermanos que están presentes en esta mañana. Que tu palabra, Señor, pueda ser un aliciente del cielo. Que tu palabra, Dios mío, nos ayude y que sea un alimento para nuestro diario caminar. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Y vamos a hablar que los carnales no heredarán el reino de Dios. Y vamos a ir al versículo 1 del capítulo 8. Y dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados, hemos sido transformados. Dios nos sacó desde las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Y usted y yo, hermanos, somos nación santa, real sacerdocio. Eso es lo que usted y yo hoy somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo pagó el precio, derramó su sangre en la cruz por amor a nosotros. Si el Padre no hubiera mandado a su Hijo llamado Jesucristo, ¿a dónde estuviéramos nosotros? Pero gracias por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Por medio de ese sacrificio, hoy tenemos vida y vida en abundancia. Hay una razón para glorificar al Señor. Hay una razón para darle la alabanza al Señor en esta mañana. Usted está aquí, está sano, y usted quiere experimentar la presencia del Señor. Pues déjeme decirle que si usted quiere ir, la profecía más certera es esta: la palabra del Señor. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esa profecía es la más certera que podemos escuchar. Esa profecía, hermanos, es perfecta. La voz infalible del Señor. No tiene errores su palabra. Muchos dicen que la palabra del Señor tiene errores. Están equivocados, porque la palabra del Señor, hermano, es limpia y es veraz. Y esa es la que a usted y a mí nos da fuerza para seguir hacia adelante, para poder caminar en este diario vivir, en las luchas y en las pruebas, en las dificultades. La palabra de Dios, hermano, es la que nos ayuda a seguir hacia adelante. La Biblia es el manual para seguir hacia adelante. La Biblia
Biblia, hermanos, es la voz de Dios para que usted y yo la tomemos en cuenta y la pongamos por obra en nuestra vida. No acomodemos la palabra de Dios a nuestra manera, porque muchas veces podemos acomodar nosotros la Biblia, la palabra de Dios, a nuestro diario vivir. No debe de ser así, porque la palabra de Dios, hermano, tiene su cumplimiento. La Biblia dice que lo que es pecado, lo que es blanco y lo que es negro. No hay donde perderse. El mundo, la gente, hermanos, se pierde, pero la palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que un día estaremos en la presencia de Él, y esa es nuestra confianza. Ese es nuestro deleite cada día, de estar en la casa del Señor. Por eso dice el Salmo 37: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, pero hay un requisito, que debe de haber un deleite en nuestra vida. El deleite del cristiano tiene que ser la palabra del Señor. Si usted no se deleita en la palabra del Señor, hermanos, déjeme decirle que necesita buscar al Señor en ayuno y en oración. Si usted no se goza en los cultos, en alabanza, necesitamos, hermanos, buscar más del Señor. Porque si no hay búsqueda, no vamos a sentir la presencia del Señor. Nos vamos a sentir, hermanos, resecos, simples, que no vamos a poder derramar ni una lágrima en la presencia del Señor. Pero cuando usted tiene una búsqueda en el Señor, hermano, usted derrama su alma delante de Él, y usted puede sentir la presencia del Señor. Usted puede sentir los brillos de agua viva que fluyen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible y es perfecta, es veraz. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, no hay ninguna condenación para ellos. Pero para los carnales sí hay una condenación, sí hay un infierno, hay un Seol. Necesita el hombre carnal arrepentirse, venir a Cristo y dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque qué lindo, mire, no hay condenación para los limpios, para los puros, pero para los carnales sí hay una condenación, y una condenación eterna. No una condenación de un momento efímera, no, es una condenación eterna, porque la salvación que Dios nos ha dado es eterna, hermano. Al pueblo de Israel, hermano, Dios le dio una promesa. Le dijo: te conduciré hasta la tierra que fluye leche y miel. Y así fue. El pueblo del Señor iba rumbo a la tierra prometida. Llevaban la promesa del Señor. El Señor les había dicho que nadie les iba a hacer frente en el camino. El Señor, hermano, nos dice en esta mañana también que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es más fuerte el que está con nosotros, es más fuerte el que nos ha prometido, el que está allá afuera. El que está allá afuera es mentiroso, hermano. El que está allá afuera, hermanos, lo único que quiere es que usted se caiga de la gracia de Dios. Como él ya está condenado, hermanos, ya está en los abismos. Pero mire, usted y yo tenemos la oportunidad de estar alabando al Rey de Reyes, Señor de Señores en esta mañana, el que resucitó el tercer día. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El Cristo de la gloria está vivo, resucitó, está sentado en el trono. Y a ese Dios usted y yo alabamos en esta mañana. A ese Dios glorificamos en esta mañana. No alabamos a un Dios muerto, alabamos a un Dios que vive y permanece para siempre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y en ese Dios hay victoria, hermanos. En ese Dios hay fortaleza, hay sanidad y hay vida eterna. Conduzcamos los hermanos conforme a la Biblia y caminemos como la palabra del Señor nos enseña. Si somos carnales, ya no seamos carnales, sino que caminemos en el Señor limpios, que haya transparencia en nosotros. Sigue diciendo aquí, dice de que los que andan en la carne, esos no pueden heredar la vida eterna. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el Espíritu, hermanos, quema, carboniza y destruye el pecado.
el Espíritu de Dios viene y nos hace unas personas diferentes. El poder de Dios viene sobre nuestras vidas y nunca más vamos a ser iguales. Si usted era mentiroso, ya no va a poder ser mentiroso. Si a usted le gustaba robar, ya no va a poder robar, porque el Espíritu de Dios le va a decir: eso no está bien lo que está haciendo. Cada vez que usted hace algo, el Espíritu de Dios habla a su vida y le dice: no está bien lo que estás haciendo. Pero muchas veces nosotros no obedecemos a esos impulsos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos avisa, hermano. Dios nos habla por medio de visiones, por sueños. Dios nos tiene a nosotros, hermanos, bendecidos, porque nos avisa cuál es la situación que está por venir. Hoy en día, hermanos, el mundo o los gobernantes, los presidentes están firmando leyes antibíblicas, están haciendo lo que a ellos les place la gana. Pero viene un día, hermanos, que el Señor va a levantar a su iglesia. Viene un día, hermanos, donde el Señor va a castigar a este mundo con fuego, hermanos. Viene el día donde dice la Biblia que gritará allí el valiente, porque ya no va a haber oportunidad. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad. Hoy es tiempo que usted y yo, hermanos, caminemos en obediencia y en santidad hacia Dios. Es tiempo que la iglesia se levante, hermanos, creyendo en las promesas del Señor. Es tiempo de que la iglesia, hermanos, se levante creyendo en la palabra del Señor. Es tiempo que la iglesia, hermanos, se salga del pecado y viva el evangelio. Es tiempo que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, busquemos los dones del Espíritu, hermanos. Porque la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les ha dado poder, potestad de ser llamados sus hijos. Eso ha hecho Dios con nosotros. Nos ha dado poder, potestad de ser sus hijos. Antes, hermanos, estábamos perdidos en delitos y pecados, como dice el libro de Efesios capítulo 2. Pero hoy, hermanos, disfrutamos estar en la presencia del Señor. Hoy disfrutamos, hermanos, cuando esos cantos vienen a nuestra vida y empezamos, hermanos, a disfrutar el gozo de la salvación. Necesitamos, hermanos, conocer a nuestro Salvador. Necesitamos deleitarnos cada día, cada momento en el Señor. Necesitamos, hermanos, que usted y yo tengamos un tiempo de oración en la mañana, en la tarde, en el carro, a donde quiera que usted se conduzca, y usted va a sentir la presencia del Señor ahí. Si usted se siente atormentado, la palabra del Señor tiene poder para liberarlo. Si usted está enfermo, la palabra del Señor tiene poder para sanarlo. El tiempo de los milagros todavía no ha pasado. El tiempo de los milagros está vigente, porque el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros. Se mueve en medio de su pueblo. Al principio dice la Biblia que se movía sobre la faz de las aguas, pero hoy está aquí en medio de nosotros. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, tiene que morar en el pueblo de Dios. El Espíritu de Dios tiene que morar en su iglesia, porque si el Espíritu de Dios no mora en nuestra vida, vamos a ser carnales y vamos a estar siempre jugando con el evangelio. El Espíritu de Dios lo tenemos que anhelar cada día. Tiene que hacer un anhelo, buscarlo. Señor, necesito conocer más de ti. Necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Necesito hablar en otras lenguas. Necesitamos hablar con el Señor. Lleva años, lleva meses, quizás a muchos poco tiempo, pero de que lo recibe, lo recibirá, porque esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa que Dios ha dejado a su iglesia. Sigue diciendo el versículo 3: porque los que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo, Dios dejó su trono por amor a nosotros. Dice la Biblia en Isaías 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor. Como cordero, dice que fue al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, por cárcel y por juicio fue cortado.
¿quién contará, dice el Señor, esta generación? Él pagó el precio en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que usted y yo estuviéramos en esta mañana aquí, para que usted y yo le alabemos, le glorifiquemos, para que usted y yo, hermanos, lo gocemos en esta mañana. Él pagó el precio por ti y por mí. No sé cuál sea su necesidad en esta mañana, pero el Señor está aquí en esta mañana y Él lo va a fortalecer de una manera sobrenatural. Si usted lo cree, usted recibe el milagro, hermano. Solo necesitamos creer en la palabra del Señor para recibir lo que estamos pidiendo. La Biblia es bien específica, hermanos, que el hombre carnal no heredará la vida eterna. O sea, la Biblia es específica para la iglesia. Lo que es pecado, y eso no le va a agradar a Dios en ningún momento, porque el pecado, hermano, trae muerte espiritual. El pecado, hermanos, nos aparta de la santidad. El pecado, hermano, nos aparta de su gracia. El pecado, hermano, nos quita la comunión con el Señor. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ellos tenían una comunión directa con el Señor. Ellos hablaban con el Señor. Dice que el Señor se paseaba allí en el jardín y hablaba con ellos. Pero cuando ellos, hermanos, comieron del fruto que no tenían que comer, el Señor los sacó del jardín y los apartó y dio la sentencia, hermanos, al ser humano. Pero mire, el Señor es misericordioso con nosotros, porque Él dejó su trono y vino por nosotros, por rescate, para que nosotros le amemos de corazón, para que nosotros le busquemos a Él. Porque cuando suene la trompeta, usted y yo estaremos en el cielo con Él. Cuando Él venga, hermanos, usted no se quede en este lugar. Si usted está aquí, hermanos, es porque usted quiere estar en la presencia del Señor. Si usted está aquí o yo estoy aquí, es porque a mí me agrada estar en la casa del Señor, porque yo espero a mi Salvador. Yo espero a mi Dios, hermano. Como el apóstol Pablo, es mejor, dijo, estar en la presencia del Señor que estar en este cuerpo. Porque ¿sabe por qué, hermanos? Es mejor estar ya en la presencia del Señor, porque nos vamos a evitar de tantos problemas, tantas dificultades en este diario vivir, tantas dolencias, hermanos, tantos problemas que muchas veces se levantan, hermanos. Y si Cristo viniera hoy, hermanos, qué lindo fuera eso. Los presentaríamos hoy en la presencia del Señor, donde dice la Biblia que ya no habrá tristeza ni dolor, sino que estaremos por la eternidad por Él y le veremos, dice, como Él es. Como Él es. Bendito sea el nombre del Señor. Le vamos a ver como Él es. Pero hay requisitos, hermanos, para poder ver a mi Cristo de la gloria. Y esos requisitos son obediencia y santidad. Esos requisitos, hermanos, necesita la iglesia que more en nosotros. Esos requisitos, hermanos, si no están en nosotros, no lo veremos a Él, sino que lo va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque dice que a su derecha pondrá su pueblo y a su izquierda los cabritos. O sea que su pueblo, hermanos, vengan dificultades, vengan problemas, vengan terremotos, hermanos, vengan hambre, peste, usted y yo estemos confiando en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Usted no está solo, el Señor está con nosotros. Que vengan, hermanos, recesiones a este país, que en este país las cosas no están caminando muy bien, pero para usted y para mí las cosas van a caminar bien, porque Dios ha prometido guardarnos, Dios ha prometido llevarnos a su presencia. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es gozarnos en la presencia del Señor, darle la alabanza al Señor en todo tiempo, decirle: Señor, no te tardes, tu promesa, ven pronto por nosotros. No sé si usted le ora hacia el Señor que venga pronto. Bueno, quizás los jóvenes no le oran hacia el Señor, ¿verdad? Porque ellos quieren casarse, pues. Qué bueno que el joven, hermano, esté pensando en casarse. Sí, hermano, si el joven se quiere casar, órele a Dios. El Señor preparará a su esposa. El Señor preparará lo que usted le está pidiendo. Pero tiene que ir primero a Dios, no se adelante, espere el tiempo de Dios, porque Dios sabe honrar a sus hijos, hermanos. Dios honra a los que le honran, hermanos.
nosotros tomamos, hermanos, arrastramos nuestra familia, arrastramos nuestros hijos, arrastramos toda la familia, hermanos, con una mala decisión que nosotros tomemos. Por eso es necesario, hermanos, esperar en Dios, buscar respuesta en Dios, porque allí hay respuesta en Jesucristo de la gloria. En el Señor siempre va a haber una respuesta. Aunque no te puedas levantar de esa cama, pero si todavía puedes hablar, encontrarás respuestas en Dios, encontrarás victoria en el Señor, encontraremos, hermanos, el gozo de la salvación. Es necesario, hermano, buscar cada día el rostro del Señor. Es tiempo de que nosotros le digamos al Señor: Señor, ¿en qué área me vas a utilizar? ¿Para qué soy útil? ¿En qué área usted siente el deseo de servirle al Señor? Esa es su área donde usted siente que usted se desenvuelve. Allí es su área. Y en su área desenvuélvalo y hágalo bien para el Señor. Cuando usted haga algo para el Señor, hágalo con amor, con pasión, con dedicación. No lo hagamos así de mala gana, porque así no le agrada al Señor. Tenemos que hacer las cosas con aquel deseo, hermano, de gozarnos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha levantado evangelistas, Dios ha levantado predicadores, Dios ha levantado, hermanos, pastores, Dios ha levantado, hermanos, profetas, ha levantado el Señor grandes hombres de Dios. Y esos hombres, hermanos, que Dios levanta, ellos se deleitan en lo que Dios ha depositado en sus manos. En usted también Dios puede depositar los dones del Espíritu Santo. Y ese debe de ser el anhelo de la iglesia: buscar los dones del Espíritu, no más a la carne, hermano, porque el pecado, hermano, lo destruye. La Biblia dice: no amemos más al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, el pecado nos trae una separación a Dios, hermanos, nos aparta de la santidad. El pecado, hermanos, nos carcome cada día. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y esa es muerte espiritual. Se muere poco a poco. Camina la persona, pero está muerta espiritualmente. Muchos dicen: solo es el tumulto. Dicen: solo es el bulto, pues. Solo es la piedra, ¿verdad? Que se ve que está viva, pero espiritualmente está muerta, hermano. Pues claro, si la Biblia es específica, hermano, la paga del pecado es muerte. Cuando la persona peca, cuando el hombre o la mujer peca, necesita venir y reconciliarse y pedirle perdón al Señor. Claro, hermano, si Dios le puede perdonar, pero no lo vuelva a hacer. Que no se nos haga costumbre de estar pecando y siempre jugando con la gracia de Dios, porque en una de esas va a venir el Señor y lo va a encontrar chueco, lo va a encontrar chuecos, y así no vamos a entrar al cielo. Así, hermanos, nos quedaremos en la gran tribulación. Y eso no va a ser fácil, hermano, eso va a ser terrible. Muchos dicen que la tribulación claro, va a ser terrible, va a ser duro eso. Pero nosotros no vamos a estar aquí. Eso es lo más lindo, lo más hermoso. Que usted ya no va a estar cuando esa tribulación sea aquí en la tierra, porque el Señor va a levantar a su pueblo. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a su hijo, a su pueblo. Al pueblo de Israel Dios lo honró allá en la tierra de Gosén, hermanos, cuando aquellos tenían las plagas, hermanos, de Egipto, estaban perturbados por las plagas que habían llegado, pero el pueblo de Dios tenía luz en Gosén, gozaban de la bendición de Dios, tenían agua, tenían comida, y allá en Egipto no había nada, habían tinieblas. El pueblo se descarrió y Dios lo disciplina, hermano. Pero nosotros estamos en victoria, hermanos. ¿Saben por qué? Estamos en victoria porque nosotros tenemos la promesa. Esa promesa, hermano, está vigente hasta el día de hoy. Esa promesa, hermano, no ha fallado ni fallará para nosotros. Quizás fallaremos nosotros, pero la promesa del Señor no fallará. ¿Qué día o qué momento vendrá el Señor? Yo no le puedo decir qué día vendrá, pero la Biblia dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. El Señor viene por su iglesia. Abrir y cerrar de ojos, hermanos, viene el Señor con su pueblo a levantar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Dice de que cuando veamos la abominación alrededor de donde estemos en el mundo, ¿qué es lo que miramos hoy en día allá en el mundo? El homosexualismo, el lesbianismo, sacaron la lectura de las escuelas,
los gobernantes ya no quieren adorar a Dios. Ellos se están dedicando hoy en día a firmar leyes en contra de la palabra del Señor. Estamos viendo la abominación en el mundo. Pero lo lindo es que dice: cuando veáis todas estas cosas, alzad vuestra mirada al cielo, porque nuestro Redentor viene por nosotros. Cristo viene por su iglesia, por su pueblo, hermanos. Y un día Él vendrá por nosotros. Es tiempo que nosotros nos afirmemos en el Señor. Es tiempo que caminemos en obediencia, hermanos. Es tiempo que nosotros estemos caminando, hermanos, rectos en el camino del Señor. Si usted está pasando, hermano, una dificultad o un problema, usted solo venga a Cristo. Todavía la promesa del Señor está vigente. Todavía Dios le dice: la mano de Jehová todavía no se ha cortado. Todavía está llamando al ser humano que se arrepienta. Dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Claro que sí, el pecado siempre va a ser una división entre Dios y el hombre, hermano, porque el pecado Dios lo va a disciplinar. Sigue diciendo el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Miren, los espirituales, hermanos, pensamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, vamos al trabajo en el Espíritu, venimos a la iglesia en el Espíritu, los conducimos a cualquier lugar en el Espíritu. Pero el carnal se conduce en la carne, hermano. El carnal hace lo que le da la gana, peca, fornica. A él no le importa vivir como él vive como a él le place, porque es carnal. Y el hombre carnal no entiende lo espiritual. No lo va a entender nunca, hermano, porque el carnal no nos va a entender a nosotros lo espiritual. El carnal necesita venir a Cristo para que Él entienda lo que nosotros entendemos. Porque si no, ¿cómo puede Él entendernos a nosotros? La persona que no conoce al Señor, Él no nos va a entender a nosotros. Va a decir: bueno, ¿y estos locos que les agarra en la hora de la alabanza? Es normal que esa persona piense así, porque todavía no conoce. Pero nosotros como iglesia, hermanos, nosotros debemos de estar bien sabedores que nosotros debemos de ser espirituales, no carnales. Entonces dice la Biblia: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Porque es vida, hermano, que estemos en el Espíritu, porque venimos a la iglesia con aquel gozo, hermano, de que Dios nos va a hablar, que Dios nos va a hablar por medio de su palabra, o que Dios nos va a hablar, hermano, por medio de alguien que el Señor levante. Nosotros venimos con ese fervor dentro de nosotros, que el Señor va a hablar a nuestra vida. El Señor, hermanos, habla en todo tiempo. Cuando usted quiera una respuesta del Señor, véngase derechito al altar y póstrese ahí. Dios va a enviar a alguien que usará al Señor y le dará la respuesta que usted está pidiendo. Le digo por mí, yo he recibido respuestas acá. Yo no sé a quién usó el Señor, pero ha usado a personas. A veces he venido cargado, he venido con problemas, porque, hermano, las dificultades llegan a nuestra vida. No crea de que porque uno a veces anda todo el tiempo sonriendo. Bueno, yo no sonrío, pero soy amigable, hermano. Soy amigo, no soy enojado. A veces quizás me veo serio, pero no es que sea así. Soy amigo, hermano. Me gusta platicar, me gusta convivir. No soy enojado, no piense que soy enojado, cada vez me ve serio. Y a veces, hermanos, venimos con dificultades, con problemas, hermano. Es normal que usted a veces haya pasado un mal rato. Pero cuando vengamos a la casa del Señor, digámosle al Señor que nos liberte, que esas cadenas sean rotas aquí en el altar, para que cuando salgamos de esa puerta nosotros vayamos libres, vayamos con el gozo de la salvación. No se vayan con esa carga que trae, sino que vayan, se libren en el nombre del Señor, libertados en Cristo, hermano. Porque si el Señor está con nosotros, hermano, Él está para auxiliarnos. Mire, hay un salmo, el Salmo 126, dice que cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sión, dice que seremos como los que sueñan. O sea que cuando usted es libertado, hermano, su boca se llena de risa. Usted se goza como aquella mujer, ¿verdad? En Primera de Samuel que encontramos, dice que esa mujer estaba de rodillas, pero dice que esa mujer, cuando vio la respuesta, dice que sonrió.
y le dio gloria al Señor porque pudo obtener su respuesta que esperaba. Pudo obtener, hermano, la respuesta que ella estaba pidiendo. Y esta mujer era atormentada por otra mujer, por Penina. Entonces dificultades siempre van a haber en esta vida, pero que no sea el obstáculo que usted se caiga de la gracia del Señor. Que no sea eso el tropiezo para que usted no venga a la iglesia. Que no sea eso el obstáculo para que usted se pierda los cultos. Por lo menos venga 3 veces o 4 veces a la semana al culto, hermano, a gozarlo en la presencia del Señor. Y no descuidemos la oración en la casa. Siempre, hermano, para acostarnos, para salir al trabajo, debemos de orar. Muchas veces nos agarra la tarde, hermano, en el trabajo, y solo nos levantamos y no oramos al Señor. No, tenemos que decirle, Señor, que regrese a casa nuevamente. Porque uno no sabe si puede haber un accidente, no sabe uno si va a regresar. Pero si los pusimos en las manos de Dios, seguro estamos que Dios, hermano, ya escuchó esa oración que usted hizo. Es bien importante que usted y yo estemos en comunión con el Señor. Es importante que usted y yo caminemos con el Señor y que hablemos con Él. Dice el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso va a ser así, que el que vive en pecado no puede agradar a Dios. Eso va a ser así todo el tiempo. Todo el tiempo lo va a escuchar de un púlpito o de alguien que se pare a predicar. Que la paga del pecado es muerte. Hay una separación entre el hombre y Dios, hermano. El pecado nos separa de la santidad, de su amor, de su gracia, hermano. Entonces, hermano, la Biblia es específica. En el versículo 9 dice: mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra del Señor, hermano, nos habla bien claro. La palabra del Señor es bien específica. Y eso es lo lindo de la palabra del Señor, que cada vez que leemos un versículo de la palabra del Señor, lo que a mí me encanta y me gusta es que el mensaje se lo hizo. Usted se hizo un gran mensaje, se lo imaginó, pensó en el versículo y empezó a meditar ese texto. Y si hay una área que necesitamos cambiar, ese versículo, ya el Espíritu de Dios ya lo redarguyó y le dijo: estás mal en esa área. Hay cositas, hermanos, que cuando nosotros sentimos que la palabra de Dios nos incomoda, porque hay cosas que nosotros tenemos que todavía no las hemos sacado. Hay cositas que están dentro de nosotros que necesitamos sacarlas para poder ser libertados por la palabra del Señor. Hay otro texto aquí, hermanos, dice el versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto al pecado. O sea, está limpio. O sea, no mora el pecado. Y los que tienen al Espíritu de Dios no pueden pecar. Porque hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Y no podemos pecar porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia hasta en nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestras casas. Hay una gran diferencia, hermanos, cuando el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios mora en nuestras casas también. Se puede sentir, pero cuando hay pleitos, cuando hay iras, hermanos, problemas, el Espíritu de Dios no mora allí. El Espíritu de Dios mora en aquellos vasos limpios, vasos de honra, dice la palabra del Señor. Hay otro texto, hermano, que quiero que meditemos en el libro de Gálatas capítulo 16. Estos son textos, hermanos. Gálatas capítulo 4 versículo 16, hermanos. Son textos, hermanos, y miren lo que dice este versículo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, otra vez el Señor nos vuelve a recalcar que debemos de estar en el Espíritu y no debemos de satisfacer los deseos carnales. O sea, los deseos carnales, hermanos, a muchos los ha sacado de la gracia del Señor.
A muchos los ha sacado del camino del Señor, porque han caminado, hermanos, fuera de la voluntad del Señor. Los jóvenes, hermanos, muchas veces caminan carnalmente. Y no solo los jóvenes, hermanos, porque muchas veces decimos los jóvenes, aún, hermanos, los adultos, los ancianos, vivimos una vida desordenada. Muchas veces decimos los jóvenes viven de esta manera. Muchas veces, hermanos, vemos a jóvenes que ellos, hermanos, si vemos dentro de las iglesias, hermanos, la juventud, esa es la que mueve la iglesia. Están involucrados en alabanza, están involucrados en los maestros. El joven está involucrado en todo en la iglesia. Los que no estamos involucrados somos nosotros los que tenemos una avanzada edad, porque no queremos, hermanos, no queremos trabajar en la viña del Señor. Pero el joven ese está involucrado, hermano. Nosotros necesitamos involucrarnos en la obra del Señor, en la viña del Señor, para que nosotros podamos hacer algo en la viña del Señor y dar frutos, hermanos, y caminar, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 15 que el que Dios le da frutos, dice que es limpiado y Dios le da más. O sea, hay algo muy hermoso en esto, hermano, de que si tú buscas, para ti hay mucho, hay bastante para el pueblo de Dios. O sea, nuestro Dios no es Dios de limitaciones. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que tiene abundancia para cada uno de nosotros. Pero los requisitos primarios, hermanos, para caminar en el Señor es santidad y obediencia. Como dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice este versículo, hermanos, 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas son las obras de la carne. Y muchas veces, hermanos, se mueven dentro de la iglesia. Muchas veces, hermanos, se mueve el adulterio en las iglesias. Muchas veces hay predicadores, ministros de alabanza en adulterio, en pecado. Hermanos, si nosotros, hermanos, tenemos una falta, o si yo tuviera una falta, yo me siento, hermano. Si yo mejor agarro, yo me siento. Porque el juicio es para mí. O sea, yo lo puedo engañar a usted, yo le puedo hablar tantas cosas bonitas aquí. Pero el problema es que si yo estoy mal, hermanos, no puedo estar aquí. Porque nuestro Dios es santo y es un Dios celoso. Por eso, si hay algo, hermano, en nuestras vidas, no tomemos el púlpito. Sentémonos, pidámosle perdón y restaurémoslo. No se vaya, usted restáurese en el Señor. Cuando haya una disciplina, no se vaya, usted restáurese. Camine con el Señor. Caminemos con el Señor. Y va a ver qué lindo va a ser que cuando salgamos de ese valle, usted y yo vamos a salir fuertes como... ¿Se recuerda usted la vara de bambú? Que cuando sale ese brote sale fuerte, hermano. Sale con unas ganas de la tierra, pero y esa vara se crece hasta arriba. Entonces, así es cuando nosotros pasamos un valle y salimos de ese valle, salimos fortalecidos en el Señor. La honestidad es muy buena, es importante la honestidad. Se necesita la honestidad y la transparencia en el pueblo de Dios. Porque si no hay eso, hermanos, nosotros todo el tiempo vivimos un evangelio, hermanos, a medias, chueco. Nosotros hacemos allá afuera y estamos aquí en la iglesia y aparentamos estar bien. Nosotros decimos, con ponerte un traje, eso nada cuesta, ir allá a comprarlo, hermano, y ponerse corbata. Se ve uno bien presentable, o sea, se ve hermoso uno. O sea, claro, es necesario venir presentados a la casa del Señor. No vengamos todos desordenados, sino que hay que venir ordenaditos. Pero lo que le quiero decir yo es que un traje, muchas veces hay ministerios que se dirigen con ver a un hombre bien vestido y dicen, este hombre va a ser bueno del ministerio, pero tal vez es un adúltero o un fornicario. Yo conozco muchos diáconos, hermanos, que son adúlteros, que han dejado, hermanos, sus esposas en sus países con muchos hijos, hermanos,
Y aquí tienen a una jovencita, porque hoy los tiempos han cambiado, hermano. Porque hoy la persona que tiene una edad avanzada ya no quiere, hermanos, la que tiene su edad, sino que quiere a alguien que sea jovencito. Los tiempos, hermanos, esto está patas arriba, hermano. No, hermanos, yo he visto a varios hombres que tienen hasta 50 años y allí andan la joven de 30 años, 20 años, hermano. Eso se ve, hermano, no se ve bien. Eso se ve mal en el pueblo de Dios. Joven, hermanos, tiene que cásese joven. Busque su esposa, o joven busque su esposo, pídale a Dios su esposo. Yo no estoy diciendo que no se casen, pero en el orden del Señor. Eso es lo lindo, de que en el orden del Señor todo va a funcionar y se va a evitar muchos problemas. Pero estas personas yo las he visto, hermano, que no tienen temor subirse al púlpito. No tienen temor, hermano, de tomar un privilegio cuando no están bien delante de la presencia del Señor. Eso es triste, ver que en el altar haya pecado. Si en el altar hay pecado, la obra de Dios se estanca. La obra de Dios no camina, porque el pecado contamina todo. Y estamos estancados porque el pecado, hermanos, recuerda usted cuando Acán se llevó los lingotes de oro para el campamento del Señor, del pueblo de Dios, y lo enterró en su tienda, y el pueblo de Dios pereció, y el único culpable había sido Acán, y todo el pueblo pagó las consecuencias. Muchas veces nosotros, hermanos, le ponemos obstáculos a la obra de Dios. En vez de ponerle ruedas a la obra de Dios para que camine, para que avance, muchas veces nosotros la estancamos con nuestras actitudes, hermanos, con nuestros actos, hermanos. Nosotros estancamos la obra de Dios. Y no debe de ser así. Debemos nosotros, como hombres y mujeres, ser, hermanos, cada día mejores al servicio del Señor. Cada día, hermanos, vivir en el Espíritu, no a la carne, hermanos. No al mundo, porque el mundo se quedó atrás. De allá nosotros, el Señor nos sacó de allá, y hoy nosotros debemos de gozarnos en la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Este tiene que ser el deleite para su iglesia, para su pueblo. Este tiene que ser el deleite para usted y para mí, la presencia del Señor. Dice la Biblia en el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El 19: y manifiestas son, ese lo leímos, ¿verdad? Entonces el 20 dice: idolatría, esas son las obras de la carne. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas son obras de la carne, hermano. Donde hay pleitos, donde hay distinciones, donde hay pleitos entre los hermanos. Es que esto se ha puesto tremendo, hermanos. Hoy en día, hermanos, hay muchos ministerios que están peleados, hermanos, y dicen que así van para el cielo. Eso no es así. Hay muchos ministerios que dicen: no, nosotros tenemos la verdad aquí, nosotros estamos allá no vayan porque ahí no tienen la verdad. Hermanos, yo estuve en un ministerio de Asamblea de Dios, y en ese ministerio las iglesias son grandísimas. Esas iglesias, hermanos, tienen un movimiento terrible, un concilio grande, pero tienen unas enseñanzas muy buenas, hermanos, pero no viven lo que predican. Lo que dicen no lo hacen. Solo dicen para que lo hagan, pero no hacen lo que la palabra del Señor dice. Y así es fácil vivir el evangelio, hermano. Así es fácil solo decir: hagamos esto, hagamos esto. ¿Y uno qué va a hacer? Así es fácil servirle a Dios. Yo pasé por años en esa vida. Yo iba a la iglesia, hermanos, entraba así como iba, así salía. O sea, igualmente no sentía nunca la presencia del Señor. Porque mire, ahí se mueven los pleitos, la ira, la contienda, el líder, quién puede más, quién canta mejor, quién predica mejor, quién tiene el mejor ministerio. Porque hay diversidades de ministerios que levantan ellos.
que no son ministerios, sino que son formas que los pastores ponen para mantener la grey del Señor. Porque tienen mujeres, tienen tantas cosas que ellos ponen. Pero eso lo hacen ellos para poder mantener al pueblo de Dios ocupado. Pero en sí, de la santidad y la obediencia, están lejos, hermano. Porque así estaba yo. Yo iba a la iglesia y yo salía como, entraba como salía. Pasé 14 años, 15 años en lo mismo. Nunca pude experimentar la presencia del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando usted se mete con el Señor, usted empieza a conocer y conoce a su Dios. Y eso es lo más importante, que conozcamos quién es nuestro Dios. Porque en nuestro Dios hay victoria, hay libertad, hermanos, hay gozo en el Señor. Y ese es el gozo que yo siento en esa mañana. El gozo que yo siento, hermanos, el mundo no me lo dio. El gozo que yo siento, hermanos, es un gozo que solamente Cristo me lo pudo dar. Ese gozo, hermanos, es de cuidarlo y mantenernos allí. Porque vivir, hermanos, como los mundanos, como los de allá afuera, así hay muchos, hermanos, que viven de esa manera. Así hay muchos que se conducen diciendo que van para el cielo, pero déjenme decirles que es lamentable que no van para el cielo ellos. Es triste poder ver al pueblo de Dios engañados. La Biblia dice: muchos serán los llamados y pocos los escogidos. La Biblia no se equivoca, hermano. En esos ministerios hay miles y miles. Yo estuve en convenciones que habían hasta 25,000 almas allí en el servicio. Pero déjenme decirles que de las 25,000 almas podrían haber poquitos, muy poquitos. Porque siempre va a haber, dentro de un ministerio, siempre va a haber un remanente que mantiene la obra de Dios. Pero en medio de ese remanente no crean que son muchos, son poquitos los que se mantienen en obediencia y en santidad. Entonces, hermanos, nosotros que estamos acá y que hemos conocido a nuestro Rey, que hemos conocido a nuestro Dios, es tiempo que usted y yo lo esperemos, pero que lo esperemos, hermanos, con aquel deseo, hermanos, con aquel gozo que Él viene por nosotros. Que cuando suene la trompeta, hermanos, vamos con Él. Yo quiero irme con el Señor. Yo no quiero estar ya aquí en esta tierra. Porque aquí en esta tierra, hermanos, tanto que hay que pagar, tantos biles que llegan a la casa, y a veces no tienes, a veces hay, a veces no hay. Problemas, hermanos, a veces problemas en los hogares, problemas en los trabajos, problemas con los familiares, tantas cosas que se mueven alrededor de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí es muchísimo mejor estar con Cristo que estar aquí. Claro que es mejor estar con Cristo, hermano. Claro que es mejor estar con el Rey de Reyes. Pero para eso, hermanos, tenemos que desarraigarnos, sacarnos todas estas obras de la carne que moran en el hombre y en la mujer. Pleito, las iras, las contiendas, tenemos que sacarlas, hermanos. Sean mansos, seamos mansos. Mire, muchas veces, hermanos, cuando uno está enojado, uno dice una cosa buena. ¿Sabe lo que la persona cuando está enojado expulsa? Un veneno como de serpiente. Y ese veneno, hermanos, talagra el corazón de la persona y lo destruye. O sea, nuestras palabras, hermanos, destruyen a la otra persona. Y muchas veces decimos: si no le dije nada, pues solo esto le dije. Pero esas palabras que le dijo, lo sacó de la gracia del Señor. Yo escuché un testimonio hace poco y me quedé meditando que un hombre disciplinó a alguien y esa persona se salió de la gracia del Señor. Y hasta el día de hoy ese varón sigue llorando porque no sabe dónde está esa persona. Hasta el día de hoy le está pidiendo perdón al Señor y todavía le está orando al Señor para que esa persona regrese a los caminos del Señor. Mire qué triste, qué lamentable es ser uno de tropiezo para el pueblo de Dios. No podemos ser tropiezo para el pueblo de Dios. Debemos de levantarlo, debemos de orar para que ese se levante, hermano, para que sienta el gozo de la salvación como usted lo siente. Obras de la carne, hermanos, que son los pleitos,
eso continuamente lo podemos ver en las congregaciones. Muchas congregaciones pelean por el dinero, hermanos. Muchas congregaciones pelean por los diezmos, hermanos. Porque en esas congregaciones no se mueven miles, sino que se mueven miles de pesos, hermanos. Se están moviendo hasta $60,000 por 2 meses, hermanos, en esas congregaciones. Hasta $70,000 por 2 meses, hermanos. Entonces la gente, hermanos, los que están arriba, ellos están viendo de que cuál va a ser su parte mejor. El evangelio hoy en día, hermanos, da lástima. Hay ministerios que hoy dan lástima, que ya no tienen amor por las almas, sino que tienen amor por aquel que cuánto da, cuánto va a darle a echarle a sus arcas. Así miran el evangelio hoy. Y eso es triste, hermano, ver hombres que son graduados del Instituto Bíblico, que saben las escrituras, que debían de ponerle las escrituras al pueblo para que el pueblo se sea designorado y salga del pecado, pero todo lo hacen al revés. Entonces, hermanos, necesitamos como pueblo de Dios dejar todas estas cosas para estar con el Señor. El versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca del cual os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, todo aquel que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Pero mire, las obras del Espíritu es amor, paz, mansedumbre, que contrario a todas esas cosas, hermano. Qué lindo es vivir en alegres, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amándonos unos a otros, no odiándonos unos a otros, hermanos. Porque eso se mueve dentro de la iglesia. Es que dice: este hermano a mí me cae mal, no me gusta, como todo el tiempo lo mismo. En el pueblo de Dios no debe de ser eso. El que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. O sea, para heredar el reino de Dios debemos de desarraigarnos, que estas cosas salgan desde las vísceras, que el pecado muera, hermano, de nuestra vida, que toda la lascivia salga de nuestra vida. Porque si hay gente lasciviosa, hermano, dentro de la congregación. Hay gente codiciosa, hermano. Hay personas que codician lo ajeno, hermanos. Hay gente que codician lo que no es de ellos, hermano. Y eso es pecado. Ya adulteró, dice, con solo codiciar, con solo mirar. O sea, ya se pecó, hermano. Para entrar al cielo necesitamos desarraigarnos nosotros de todas esas cosas. Porque el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. La Biblia es específica. La Biblia llama a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Así que a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Dios es perfecto, es veraz, es infalible, no tiene error. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. En Cristo siempre vamos a ser victoriosos. Pero manténgase en obediencia y en santidad. Busque la presencia del Señor. Busque al Señor en todo tiempo. Dele la gloria al Señor en todo tiempo. No se quede, hermano, cuando tenga dificultades, hermano. Siga avanzando, siga caminando. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué se detiene mi pueblo? Dile que avancen. Dios les había dicho que Él los iba a llevar hasta la tierra prometida. Dios nos ha dicho que nos va a dar la vida eterna. Sigue avanzando. Que los problemas no sean un obstáculo para que te caigas de la gracia de Dios. Que los problemas no sean un obstáculo para que tú no te vengas a gozar en la presencia del Señor. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Si usted quiere pasar al altar, pase. El altar está abierto, hermanos. El Señor está aquí en este lugar. Aleluya. Si quiere pasar a reconciliarse, venga, no se quede. Si está enfermo, venga hacia el altar. El Señor va a poner su mano de poder. El Señor le va a sanar, lo va a restaurar. El Señor está aquí en este lugar. Aleluya. Muchas gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, Señor, por el consejo que tú nos das. Muchas gracias, Dios mío, porque nos hablas en todo tiempo, Señor. Nos hablas, Señor, por medio de tu palabra.
que debemos de sacar, Señor, toda la ira, todo el rencor, todo el odio, Señor. Límpianos desde la coronilla hasta las plantas de los pies, Señor. Haznos libres para honra y gloria de tu reino, Señor. Libértanos, Señor amado. Si hay pueblo encadenado, en esta mañana pueda ser libre por el poder que hay en tu palabra, oh Dios eterno. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están presentes en esta mañana, Señor. Bendícelos, oh Dios de la gloria. Dale fuerza, fortalécelos, Señor. Toda trampa del diablo, Señor, que se ha interpuesto en su vida, oh Dios eterno. Oh, bendito sea su nombre, oh Dios amado, en esta hora. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Yo te entrego alma, cuerpo y espíritu. Yo sé que tú moriste por mí. Y hoy hago voto contigo. Ayúdame a amarte y a caminar contigo. Gracias, Jesús. En esta hora presentamos, Señor, a este varón, oh Dios eterno, desde la coronilla a las plantas de los pies, oh Dios eterno. Venga libertándolo, Dios mío. Rompa cadenas, ataduras, yugos, en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de tu espíritu, Señor, penetre desde la coronilla hasta las plantas de los pies y pueda ser libertado en esta mañana por el poder que hay en tu palabra, oh Dios eterno. Muchas gracias, Señor, por este varón. Muchas gracias, Señor amado. Bendícelo, guárdalo, Señor, su entrada y su salida, Señor. Te damos gracias, Jesús, en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Toda la gloria, la honra, la alabanza es tuya, Señor. Gracias, Jesús. Amén.